decir que sobre el caso Palmarena, tanto en el año 2005 nuestra concejala Mercedes Caballero como en las Cortes Valencianas en 2006 nuestra diputada Yanés Segarra fueron las primeras que empezaron a preguntar sobre este caso, que se interesaron porque había evidentemente sospechas de que no se estaba defendiendo el interés público y de que evidentemente se estaba produciendo un manejo irregular de los fondos públicos, tanto en el Ayuntamiento como en la Generalitat. Y por lo tanto, obviamente, nosotros entendemos que si existen indicios racionales, que los que existen claramente y para nosotros existen desde hace años, porque nuestro partido, el Partido Socialista, fue quien inició las preguntas y las investigaciones sobre esta cuestión, quiero decir claramente que, como es obvio, y dado que entendemos que puede haber habido perjuicio del interés público y en este caso del Ayuntamiento de Valencia, desde luego apoyaremos la decisión de que el Ayuntamiento se persone en esta causa. Bueno, yo dije y reitero que desde mi punto de vista está muy cerca del cinismo la afirmación que hizo la señora alcaldesa en un momento determinado cuando dijo que ella estaba tan preocupada por el caso de Marsa como cualquier ciudadano. Eso evidentemente es algo absolutamente inaceptable, es una tomadura de pelo a los ciudadanos cuando este ayuntamiento no solo tiene evidentemente la mayor responsabilidad en el caso de Marsa, no solamente es que además una gran parte de los implicados son dirigentes del Partido Popular en esta ciudad, algunos de ellos procesados por cierto, sino que el propio Alfonso Rus, presidente de Diputación, dijo en unas declaraciones que ustedes mismos pueden comprobar que se publicaron en esta ciudad, que eso es cosa del Ayuntamiento de Valencia y de otros. Por lo tanto, evidentemente el Ayuntamiento de Valencia no se puede desmarcar y yo creo que la alcaldesa Rita Barberá tiene una responsabilidad política que debe asumir y debe dar claramente explicaciones de qué es lo que ha pasado ahí en otro caso más de posible corrupción en el que se ven implicadas instituciones valencianas gobernadas por el Partido.